ponga mucha atención, el tema de hoy dice dejando atrás lo que frena tu vida. ¿Cuál es el tema? Dejando atrás, a un lado, por allá atrás, aquello que detiene, que frena nuestra vida. Ese es el mensaje de hoy. Pero antes déjeme contarle, fíjese que el otro día estaba yo viendo en la televisión uno de estos programas de videos curiosos y fuera de lo común. Algunos son graciosos, otros no tanto, pero son cosas fuera de lo común. Y a mí me llamó la atención especialmente el video de un camión, de estos de remolque, los conocemos como las grúas, ¿verdad? Que trataba de ayudar a otro camión, a un tráiler, un camión más grande de aquellos largos, que se había quedado descompuesto. Este camión estaba ahí en la orilla de la carretera, ni para adelante ni para atrás. El camión que se había descompuesto, este camión tenía un gran cargamento ahí de cemento. Eran quintales y quintales de cemento. Ahora, el camión, la grúa, el otro camión, era un poco más pequeño. Y bueno, el señor del camión, de la grúa, se baja al ver al hombre ahí que está atascado y saca el gancho bueno, y agarra el tráiler y entonces se sube a su remolque y entonces trata de jalar al camión que está descompuesto. La situación fue que no podía jalar este camión, el camión que traía toda la carga, aunque la grúa era una grúa grande, era más pequeña que el camión, pero por alguna razón la grúa se miraba imposibilitada de jalar al otro camión. Incluso en un momento del video, casi el camión que estaba jalando al otro, de tanto esfuerzo que hacía el motor, como que las llantas de adelante querían despegarse del suelo. El camión se levantaba de tal forma, pero no había posibilidad siquiera de que moviera al otro, ¿verdad? Ahora, el hombre estaba muy propuesto a ayudar al hombre del tráiler, pero por más que intentaba y estuvo ahí varios minutos y bueno, hasta cortaron el video porque no se alcanza a ver el video corto y cortan, me imagino yo, todo el tiempo que estuvo él tratando de sacarlo. Al final, ¿qué cree que pasó? Los dos camiones se descompusieron. El camión que trataba de sacar al otro comenzó a echar humo y se miraba como que se fuera a desprender la parte de la carrocería con el frame, ¿verdad? Con el aro, el marco de metal que tienen esos camiones y no había manera. Al final fue imposible. Fue imposible para la grúa mover este camión que traía una cantidad de cemento ahí. Ahora, aunque este hombre tenía buena intención, yo no lo puedo negar. Se miraba que él estaba haciendo su mejor esfuerzo, tanto que arruinó su propio camión, ¿verdad? Y esto pasa. Pero fíjese, yo quiero que teniendo esa imagen usted se dé cuenta que a nosotros nos pasa muchas veces, a nosotros las personas en general nos pasa a veces eso, nos pasa precisamente eso. Las personas quieren avanzar en la vida, pero van tan cargados como este camión que simplemente no se puede. Y algunas veces nos ofrecen ayuda, ¿sí? O nosotros pedimos ayuda porque nos sentimos ya tan cargados que tratamos de ver quién nos soluciona el problema, ¿verdad? Y buscamos ayuda. Ahora, el problema es que nos pasa muchas veces lo que pasó con este hombre, que tuvo la intención de ayudar, el otro necesitaba ayuda, pero no era el camión correcto, no era la forma correcta de ayudar. Quizá pudo haber tenido buenas intenciones este hombre, pero al final no sirvió de nada. Y eso nos pasa a nosotros frecuentemente. Nosotros necesitamos ayuda a veces o consejo, pero a veces no buscamos en el lugar correcto. Muchas veces en nuestra vida no buscamos en el lugar correcto o muchas veces nos ofrecen ayuda, pero nos la ofrecen personas que no tienen las herramientas para ayudarnos. Entonces, para poder salir de los atascos de la vida, nosotros necesitamos una ayuda que sí funcione,
algo que sí nos saque de ese atascadero y donde nuestra vida parece más bien que está en un fango y que no sale. Ahora, hoy hay buenas noticias, porque sí hay alguien que quiere, que puede y que está dispuesto a hacerlo. Hay alguien que quiere sacarte de los atascos de tu vida. Hay alguien que está dispuesto a hacerlo. Y ese es Dios. Dios nos hace, de hecho, una lista, fíjate, una lista de cosas que frenan nuestra vida. Mira cómo es Dios, cómo Dios nos ama, que Él hace una lista de cosas que nos mantienen ahí atascados, que frenan nuestra vida. Y también nos envía una grúa. Él también nos envía una grúa, un camión más potente para que podamos salir de ello. Así que si tú te sientes atascado en tu vida, ¿sí?, en cualquier área que sea, ¿sí?, o que la cosa no avanza, o que un día es igual que el otro, entonces hoy presta atención a este mensaje, porque Dios tiene hoy una palabra para ti. Para que tu vida avance entonces en buena dirección, ¿sí?, para que vaya bien, que no hayan atascos y llegue a su destino, ¿sí?, llegue a su destino, es necesario dejar atrás lo que frena tu vida. Si no dejamos atrás aquello que nos detiene, que frena nuestra vida, no vamos a poder alcanzar la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que hoy vamos a estudiar algunos pasajes. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 1 en adelante. Ahí voy a ir yo dando indicaciones. Primera de Pedro, capítulo 2, si usted quiere anótelo. Igual el video queda subido, usted lo puede revisar después para que usted vuelva a meditar en esta palabra. Ok, aquí en este capítulo encontramos que Dios nos pide que hagamos para avanzar en la vida. Quiere que soltemos cosas que nos ponen peso en nuestra espalda, en nuestra vida. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, Dios lo dice de esta manera. Escuche bien, versículo 1. Por lo tanto, dice el Señor, desechen toda clase de maldad. Fíjate, ahí está la primera parte. Todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnias, mentiras, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor. Les voy a decir esto, el freno más grande que nosotros tenemos para avanzar es precisamente no querer desprendernos y no querer dejar atrás estas cosas que acabo de leer. Estas cosas nos ponen en una situación de un camión con peso, atascado, que no cualquiera puede sacar. En la carta esta que Pedro escribe, nos habla del engaño, como acabamos de leer, la hipocresía, las envidias y las mentiras. Pero ahora vamos a ir un poquito más profundo en eso, para entender bien a qué se refiere. Y para eso vamos a ir al Salmo 36. Escuche bien, Salmo 36 del versículo 1 en adelante. Le voy a leer unos 4 versículos. Ponga atención. La maldad habla al corazón del impío, o sea, al malvado. Ese es el impío, ¿verdad? El que no confía en Dios, el que no cree en Dios, el que se burla de Dios. En su opinión, en la opinión del impío, del incrédulo, no hay por qué temer a Dios, dice la Biblia. Vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable. Sus palabras son malvadas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. Entonces, practicaba el bien, pero dejó de ser sabio y comenzó a practicar el mal. A un costado hace planes malvados, acostado, durmiendo. Cuando él se acuesta ya para dormir, lo que él se pone a pensar en lugar de orar se pone a hacer planes malvados, ¿sí? Va por el mal camino y disfruta su maldad. Esta es una descripción de lo que habla Pedro, el profeta David, el rey David. Entonces, en el Salmo 36 nos da una imagen un poco más clara de esto. Fíjate, en el primer versículo de este Salmo, en el versículo 1 de este Salmo, dice, la maldad
habla al corazón del impío. Es decir, siempre está maquinando eso. Muy bien, ahora vamos otra vez a la lectura de Pedro. La lectura de Pedro nos habla entonces del engaño, ¿cierto? Nos habla de la maldad que hay en el corazón del hombre y cómo Dios nos pide que nos deshagamos de esa maldad, ¿verdad? De la hipocresía, de la crítica y de todas esas cosas que nos apartan de Dios. Y en el Salmo 36 lo que vemos es esta descripción de esas cosas que el malvado, que el impío piensa. Ahora, analicemos un poquito el Salmo 36. Ponga atención. O sea, estamos en dos lecturas, ¿sí? En Pedro, primera de Pedro capítulo 2 y el Salmo 36. Vamos a hablar un poquito del Salmo 36. Vamos al versículo 1 nuevamente. La maldad habla al corazón del impío. En su opinión, en la opinión de aquel que no cree, no hay por qué temer a Dios, no hay razón para temer a Dios. Recuérdese que he hablado muchas veces de esto. Temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, es hacer la voluntad de Dios. El primer engaño entonces en que la persona cae es creer que no necesita obedecer a Dios, no necesita temer a Dios. Ahí empieza el engaño del corazón del hombre por el cual se atasca la vida de una persona. Ahí comienza a llenar su vida de cemento, de cargas pesadas y no puede avanzar el carro, el camión de su vida, porque cree que no es necesario temer a Dios, no tenerle miedo, es respetar a Dios. En otras palabras, obedecer a Dios. La falta de claridad también de quién es Dios evita que Él tenga una relación con Él. Si tú no tienes claridad con quién te relacionas, pues no quieres tener relación con esta persona. Y ese es el problema de las personas en general hoy. Al no conocer a Dios, no quieren relacionarse con Él, pues no saben quién es Dios. Tienen ideas de Dios, lo que han escuchado por acá, lo que les ha dicho alguien por allá, pero no conocen a Dios de verdad. Entonces no puede avanzar haciendo el bien. Su vida sigue estancada. Ahora, cuando nosotros no conocemos bien a Dios, ¿sabe qué pasa? No podemos de ninguna manera mirar a Dios tal como Él es. Por eso es importante, bien importante conocer a Dios de primera mano y saber cómo es Él. Porque nos venden muchas ideas de Dios, a veces nos venden un Dios castigador, un Dios vengador, un Dios terrible, un Dios manipulador, ¿es así realmente Dios? O a veces un Dios que es muy Diosito es bueno, pero solo cuando lo necesito. De lo contrario ni me acuerdo de Dios, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, tener una imagen de Dios distorsionada distorsiona también nuestro caminar diario. Entonces es muy importante conocer quién es Dios, ¿sí? ¿Qué hace Dios? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Cuando tienes entonces claridad de quién es Dios y su propósito en tu vida, escucha bien, tener claridad de quién es Dios también nos debe dar claridad de cuál es el propósito que Él tiene para nuestra vida. También eso nos da claridad de su propósito. ¿Y sabe qué otra claridad nos da cuando conocemos bien a Dios? Conocemos su bondad. Su bondad. Hay personas que ven a Dios solo como un Dios implacable, un Dios duro. Pero no, la Biblia dice que Dios es amor, Dios es bondad, ¿sí? Entonces, la única manera de conocer el propósito de Dios es conocer a Dios mismo. Entonces, al conocer a Dios mismo, a la persona de Jesucristo, entonces nosotros podemos disfrutar del amor de Dios, podemos vivir bajo su voluntad para no quedarnos atascados en nuestra vida. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Cuando usted conoce a Dios, ya no le es tan difícil obedecer a Dios. ¿Por qué las personas no obedecen a Dios? Porque no conocen. Piensan que Dios es un ogro, piensa que Dios es manipulador, piensa que Dios quita todas nuestras libertades, piensa que Dios también está solo ahí para rescatarnos de vez en cuando. Entonces no conocen al Dios verdadero. Y eso termina haciendo a que las personas queden atascadas y no avancen en su vida. Y continúa en el versículo 2, dice, vive halagándose a sí mismo, seguro de que su maldad no es condenable.
En otras palabras, vive justificando sus acciones. ¿Sí? De esta forma la persona sí, se permite pensar y actuar de la forma que más le convenga. ¿Sí? Así como a él le conviene, así piensa. Porque él está seguro que no importa lo que haga, eso no es condenable. Siempre encuentra una justificación. Yo soy así porque esta persona me hizo este daño. O yo soy así porque así me educaron. Yo soy así porque yo creo que eso no es malo. Pero la persona está viviendo de acuerdo a su interpretación. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque nos ata, nos ata. Cuando nosotros pensamos que lo que hacemos y no lo vemos a la luz de la Escritura, a la luz de quién es Dios de verdad, entonces eso es peligroso. La persona termina autoconvenciéndose y llamando bueno a lo que es malo y muchas veces malo a lo que es bueno. Y eso no es bueno. Es decir, en otras palabras, ¿sabe qué pasa cuando una persona piensa así? Se convierte en su propio filtro. Yo hago y actúo según mis criterios y según mis ideas de Dios, porque no conozco a Dios, no me relaciono con Él de una manera significativa. Entonces, ¿qué pasa? Eso comienza a quebrar la vida de la persona. El versículo 3 nos continúa diciendo: sus palabras son malvadas y fraudulentas. Dejó de ser sabio y de practicar el bien. Aún acostado hace planes malvados, va por el mal camino y disfruta de su maldad. Ahí es donde aflora, ¿sí? Ahí es donde aflora la hipocresía, las envidias y las mentiras de las que hablaba Pedro. Ahí es donde afloran esas cosas. Ahora, la pregunta es para nosotros, ponga atención, para usted también en casa, la pregunta es, ¿cómo no caer en esto? O si usted ya cayó en eso, ¿cómo va a salir de ese atasco? ¿Cómo va a salir de eso de su vida? Porque los atascos, ¿sabe qué pasa? Enfrían el corazón. Cuando uno se atasca en sus pensamientos, en sus ideas, en sus interpretaciones, en sus valoraciones de la vida, tu vida está atascada ahí. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo no caigo en eso? A lo mejor estoy yo no tan seguro de las cosas, a lo mejor mi relación con Dios no es tan buena. A lo mejor hoy ni siquiera oré, ni siquiera le di gracias a Dios, o anoche cuando me acosté, ni siquiera le dije gracias, Señor, por este día. Tuvimos comida, tuvimos vida, gracias te damos. ¿Sí? Y entonces, si tu vida está así, entonces miremos bien. Muy bien. Ahora, otra pregunta que se pueden hacer hoy es esta. ¿Cuál es la grúa adecuada para salir de estas cosas que frenan nuestra vida hoy? Ahora, el primer paso es reconocer qué de estas cosas están presentes en mi vida. Entonces, podrías preguntarte esto, piensa bien, los que estamos acá y los que están en casa, ¿de qué o de quién siento envidia? Ese podría ser un atascón en la vida de uno. Cuando uno tiene envidias en el corazón, eso te atasca, aunque tú justifiques, aunque tú pienses que no. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, hoy podrías preguntarte, ¿de qué o de quién siento envidia? Otra pregunta, ¿cómo hablo conmigo mismo y con los demás? ¿Me hablo con amor, con respeto? ¿Le hablo hacia los demás? ¿Cómo soy con los demás? Porque uno no puede dar lo que no tiene. Si tú te hablas mal a ti, le vas a hablar mal a los demás, ¿sí? Entonces, otra pregunta ahí. ¿Con palabras hablo? ¿Con palabras soeces? ¿Con malas palabras? ¿Con insultos? No necesariamente a una persona, pero cada vez que me pasa algo, reacciono así. Otra pregunta. De repente me veo planeando algo que está mal y al mismo tiempo buscando cómo justificarlo. A veces planeamos, voy a hacer esto, voy a decir esto, y maquino y comienzo a justificar por qué he de decir o hacer esto. Pero sabemos que esto no va de acuerdo a lo que la palabra del Señor
nos dice. Otra pregunta. ¿Se me ha hecho costumbre el engaño y la mentira? Eso atasca la vida, pero una persona que vive engañando a los demás, timando a los demás, ¿sí? O hablando mentiras, eso es una persona que está estancada. De ahí no va a salir, ¿sí? Y no va a salir con ayuditas de otro camión que a lo mejor está igual. Solo Dios lo puede sacar. Otra, o simplemente justifico siempre mi alejamiento de Dios buscando qué pretexto es el más adecuado hoy. ¿Por qué hoy no oré? ¿Por qué hoy no fui a la iglesia? ¿Por qué hoy no hice esto que tuve que haber hecho? ¿Por qué hoy no oré? ¿Por qué hoy no me relacioné con Dios? Entonces empieza uno a buscar cuál es el pretexto adecuado para hoy, ¿sí? Muy bien, y así podríamos seguir con una lista interminable de cosas para reflexionar. Pero la realidad es, al final tienes que preguntarte, ¿qué es lo que hoy está frenando tu vida para recibir la completa bendición de Dios? Tienes que preguntarte. Y entonces te recomiendo que hoy, más tarde, en la noche, en tu meditación, en tu oración, o en un momento del día, tú sigas reflexionando más. Hoy el pastor está hablando de qué está frenando mi vida, qué me detiene. Y tomarse un tiempo a reflexionar. Si mi vida no avanza, si estoy estancado, si estoy de esta manera, ¿qué está frenando mi vida? Ahora, pregúntate, ¿cuál es la grúa que necesitas para salir de este atascadero? El atascadero del rencor, de la envidia, del celo, de la manipulación, de planear cosas indebidas. ¿Qué grúa necesitas para salir de eso? Ya que hayas identificado qué es lo que te tiene ahí detenido, las llantas de tu vida están ahí dando vueltas en el lodo. ¿Qué grúa necesitas? Entonces, para eso vamos otra vez a 1 de Pedro capítulo 2 y ahora el versículo 2. Dice, aquí está la receta, pon atención porque acá está el desenlace. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no descompuesta, no manipulada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. ¿Sabe que aquí la palabra clave en este texto para mí es buscar, buscar, buscar? Y la imagen del niño recién nacido nos brinda la clave del cómo y por qué buscar a Dios. Ponga atención. Un niño de pecho, cuando siente hambre, llora de desesperación, ¿sí o no? Las que han sido mamás, ¿sí? Yo he tenido 3 ya, ¿sí? Y lloran. Cuando el niño tiene hambre, está desesperado por la leche de su mamá, que es su alimento. Ahora, el niño no solo busca el alimento, ¿sí? Esto está comprobado, los psicólogos lo dicen, sino que también cuando el niño es agarrado por la mamá para alimentarlo, también el niño percibe el amor y el cuidado de su mamá, la aceptación de su mamá. En general, el niño cuando llora para ser alimentado no solo sacia su hambre, sino que también se siente satisfecho y se siente seguro. Por otro lado, el niño recién nacido, si usted se pone a pensar bien, no puede escoger lo que quiere comer. O alguna mamá aquí me lo puede contradecir. Alguien se le dijo, mami, yo no quiero leche. Quiero. Un recién nacido no puede hacer eso. El niño no puede, ¿verdad? Fíjese que el niño solo recibe el alimento que le dan. Un niño de pecho no cuestiona, no se hace preguntas. ¿Por qué leche hoy? Yo quería pollo. No. Y sin embargo, el proceso natural de amamantar de la madre, ¿qué pasa? Lo alimenta, aunque él no está escogiendo, ni consciente está. Pero ese proceso natural de amamantar de la madre lo alimenta, le sostiene, lo fortifica y también influye en el buen crecimiento y desarrollo del niño. De igual manera, ustedes y yo, todos nosotros,
podemos confiar en Dios, que en su amor por nosotros, como el amor de una madre, en el amor paternal que nos tiene y en su deseo de cuidar de nosotros, Él mejor que nadie sabe qué necesitamos en nuestra vida, qué alimento espiritual necesitamos. Y nosotros tenemos que volvernos como ese niño de pecho, que no estamos cuestionando a Dios cada cosa que Él dice, sino que confiamos como el niño del pecho. Confiamos que Dios nos va a dar el alimento adecuado a través de su palabra y no cuestionamos esas cosas. Por eso dice, busquen la leche no adulterada, búsquenla, lloren como el niño, no se hagan tantas preguntas, reciban la bendición de Dios, porque de esa manera el bebé crece, de esa manera tú vas a crecer. Y es más, de esa manera tú vas a alcanzar la salvación. Dios no quiere que sus hijos anden por ahí desnutridos, ¿o sí? ¿Quién de ustedes quiere que sus hijos anden desnutridos? Nadie. Todos estamos luchando, ¿no? Para que estén bien nutridos. Los llevamos al pediatra, acá, la mamá cocina verduras y no sé qué y no sé cuánto. A veces hasta nos pasamos que los engordamos más de la cuenta. Nadie quiere, Dios tampoco quiere hijos desnutridos, atascados en la vida. Él no quiere que vivan como ese camión lleno de cargas, atascados, pidiendo ayuda a donde no te pueden ayudar. Él quiere ser tu auxilio, Él quiere ser tu socorro ahí. Él quiere ser la grúa que jale tu vida. Dios en realidad, hermanos, en otras palabras, Dios quiere que tú dejes atrás todas aquellas cosas que hoy frenan tu vida. Esa es la voluntad y esa es la intención de Dios. Ahora, pongamos en contexto otra vez. Ya vimos qué son las cosas que nos pueden detener. Ahora, ¿qué significa dejar atrás? Para entendernos bien. Significa un nuevo renacer, un nuevo comienzo, un hacer a un lado las cosas que nos cargan y nos estorban. Es dar un nuevo comienzo en nuestra vida. Como un niño recién nacido, la clave es precisamente nacer de nuevo por la fe. ¿Y por la fe en quién? ¿En usted mismo? ¿En el vecino? ¿En lo que le cuentan, le dicen? No, por la fe en el Hijo de Dios, aquel que fue a la cruz. Ahí hay que renacer de nuevo, no solo de palabra, sino de hecho, de convicción, de estilo de vida. Ahí, entonces ahí vas a ver que va a ser como que a ese tráiler le hubieran puesto unas orugas y le hubieran puesto un motor más potente y el tráiler comienza a salir. De la misma manera, cuando tú rindas tu vida realmente a Cristo, entonces tú vas a poder ver cómo tu vida comienza a caminar bien y comienzas a dejar ese atascadero. Dice Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esto es un nuevo comienzo, ¿sí? Cuando nos hace nacer de nuevo el Señor por nuestra fe en Jesús, eso es un nuevo comienzo, eso es una esperanza viva. No es una esperanza, este hombre del tráiler, imagino que tenía esperanza de que el otro pobre lo iba a sacar de ahí. Terminaron los dos quebrados ahí. Pero cuando tú pones tu confianza en el Señor, eso se vuelve una esperanza viva. Así que salgo con esto, ¿sí? Salgo con esto. Para poder tener esa esperanza viva, hermanos, tenemos que aprender a relacionarnos de una nueva forma con el Señor. Olvídate lo que aprendiste o como vivías ayer, esta mañana, el año pasado. Hoy es el día de aprender a relacionarnos de una manera diferente con el Señor. Cómo se relaciona el niño con la madre. Así, de esa manera.
Así tenemos que aprendernos a relacionarnos con Dios. Debemos de confiar que su palabra siempre nos va a nutrir, siempre nos va a hacer crecer y siempre nos va a librar. Y al final nos va a dar la victoria. ¿Qué victoria? La victoria de la vida eterna. Usted y yo cerramos los ojos aquí, sí que sí, tarde o temprano. Hoy o mañana o en 20 años o en 15 o los años que Dios nos regale. Pero la vida eterna no se gana con leche adulterada, se gana con la leche de la palabra de Dios. Esa que viene del corazón y del amor de Dios. Así que hoy le invito a que piense en eso, a que piense en cómo Dios le ama y cómo Dios quiere nutrirle a usted de verdad y que usted salga adelante, no importando cuál sea la situación que usted tenga atrás. Así que la mejor decisión que hoy puedes tú tomar es dejar atrás todas aquellas cosas que frenan tu vida. Repita conmigo, voy a dejar atrás todas aquellas cosas que frenan mi vida. Amén. Que el Señor bendiga hoy su palabra y les bendiga a ustedes. Amén y amén.